Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Muy buenos días para todos. Hoy la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de San Francisco de Asís, ese personaje tan importante para todos nosotros. En cualquier rincón del mundo, cualquier persona sabe decirnos quién fue San Francisco de Asís. Hoy también oramos de manera especial por el Santo Padre, en el día de su onomástico de Francisco. Y oramos también por todas las personas que piden que oremos por ellas, por los que están necesitados, de manera especial por los que sufren en el cuerpo o en el alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad esta Eucaristía, reconozcámonos delante de Dios pecadores. Pidámosle perdón porque lo hemos ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros lo destruimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís configurarse con Cristo en pobreza y humildad, haz que al progresar por estos senderos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella, su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis. Lejos del Señor, pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar.
Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadece ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les aplacará. Pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaban al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsable de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodearon las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas me acordé del Señor. Llegó hasta mí tu oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Yo abriré mi boca en proverbios y diré cosas misteriosas. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba de aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó y le vendó las heridas, echándole aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoleselo al posadero le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 pequeños mensajes vamos a sacar de la liturgia de la palabra y del acontecimiento que hoy nos reúne. Ante todo, encontramos hoy ese personaje extraordinario que ha sido muy importante a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y es San Francisco de Asís, un hombre bueno, un hombre extraordinario, un hombre que se equiparó tanto a Cristo, que también Cristo le dio la oportunidad de tener las llagas. Y entonces ya no es prácticamente San Francisco, sino es Cristo quien vive en San Francisco, como también lo encontramos con San Pablo cuando dice, ya no soy yo que vive, es Cristo quien vive en mí. Creo que es un gran ejemplo a seguir de nosotros hoy, un hombre de Cristo, un hombre entregado a Cristo, un hombre entregado por la causa de Cristo, y qué bueno que hoy, siglo XXI, surgieran muchos San Franciscos en medio de nuestra sociedad para poder hacer el bien como lo hizo él, sin mucha laraca, sin mucho prestigio, sino desde su sencillez, desde su humildad. Este hombre extraordinario logra pasar las fronteras y por eso entonces lo conocemos en cualquier parte del mundo. También encontramos hoy en la primera lectura este otro personaje extraordinario, Jonás, que Dios le envía a que evangelice a Nínive, pero él no quiere ir y por eso se va para otro lado, para disuadir o como para no obedecer a Dios. Hemos escuchado el relato cómo el mar se embravece, cómo tiran a suerte a ver por culpa de quién está sucediendo eso y precisamente cae sobre Jonás y él con tanta tranquilidad dice, pues arrójenme al mar, como quien dice, pues ya no le quiero obedecer a Dios, lo mismo me da morir, porque no voy a hacer lo que me está pidiendo. Mas sin embargo, lo tiran al mar, una ballena se lo traga como nos dice la lectura, y a los 3 días lo deposita precisamente en Nínive. Muchas veces nosotros estamos como huyéndole a Dios, estamos buscando otros caminos, estamos buscando otras estrategias. Dios quiere todo lo mejor para cada uno de nosotros. Él nos pone 1000 caminos para que nosotros enderecemos nuestro caminar, pero qué triste que muchas veces nuestra terquedad, nuestra soberbia, el no querer aceptar en nuestra vida a ese Dios, entonces por eso muchas veces nos desviamos. Yo creo que Dios lo que hizo con Jonás lo hace con cada uno de nosotros para que seamos fieles cumplidores de esa misión que a cada uno ha encomendado. Y en el Evangelio pues encontramos este personaje, maestro de la ley, quiere poner a prueba a Jesús, como que
preguntándole algo que él sabe, pero de pronto está como queriendo a ver si me responde como yo quiero que me responda, cuál es el mandamiento más importante. Entonces viene a decirle cuál es, y el amor al prójimo. Pero como que no quedando contento con esto, quiere como que hacerle la pregunta como que le pregunto, no le pregunto, pero yo sé que la respuesta es esta, pero de todas maneras este maestro de la ley se lanza para preguntarle quién es mi prójimo, y entonces Jesús le responde con esta parábola de aquel hombre que bajaba de Jerusalén, fue apaleado y lo dejaron casi medio muerto. Pasa un sacerdote que trabajaba en el templo, por todo el tema de la purificación, pues no lo tocó porque no podían tocar el muerto porque quedaban impuros, y entonces para ir a purificarse, pues eso era un rollo muy grande, entonces por eso da un rodeo y se va. No nos dice el Evangelio que era un hombre malo, no nos dice sino que era un funcionario del templo. A lo mejor se fue rezando para que ese hombre no se muriera. También pasa un levita, podríamos decir hoy como un seminarista, también trabajador del templo, no se podía acercar porque quedaba impuro y sigue. A lo mejor también sintió lástima, pero mi condición de funcionario del templo no me permite acercarme. También nos dice que llega un samaritano. El samaritano no tenía nada que perder porque al fin y al cabo estaban alejados y prácticamente para ellos no había salvación. Ellos no iban al templo porque hacía muchos años había una dificultad, entonces ellos estaban como relegados, como que separados. Entonces él sí no tuvo reparo, nos dice la parábola, se acercó, lo vendó, lo curó, lo llevó a la posada, todavía lo cuidó, y al otro día le dice al posadero: cuida de él y si algo gasta yo de regreso te lo pago. Y entonces viene aquí como quien dice: yo quiero corchar a Jesús, pero ahora viene quién va a corchar a quién. Y entonces es cuando Jesús le pregunta al letrado: ¿quién crees tú que fue misericordioso o que fue prójimo de aquello? Y entonces el letrado pues dice el que hizo misericordia, ni siquiera dice el samaritano, porque como no se entendían con los samaritanos, hasta les costaba decir esa palabra samaritano, y entonces simplemente le dice el que hizo misericordia. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Le dice a este hombre letrado: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que se haga como un samaritano. Imagínense Jesús diciéndole a un letrado, a estos que odiaban de muerte a los samaritanos, que se haga como ese samaritano y que vaya y haga el bien. Yo creo que también es una lección grande para nosotros hoy. ¿Cuántas personas necesitan hoy de muchos samaritanos? Y esas personas precisamente son Jesús. El samaritano tiene que salir al encuentro de Jesús. Vamos por nuestros pueblos, vamos por nuestras ciudades, vamos por todos los rincones del mundo para que busquemos a ese Jesús doliente, a ese Jesús abandonado, a ese Jesús que está enfermo, y hagamos algo por él. Muchos Jesús encontramos en todos los rincones de nuestra ciudad. Hoy necesitamos entonces muchos samaritanos que vayan y hagan misericordia con aquel que verdaderamente lo necesita. Pidamos al Señor que nos ayude, a María Santísima que nos cubra con su manto de todo mal y peligro. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor,
nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, hosana. Hosana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de amor, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oremos. Por los santos misterios que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando a San Francisco de Asís, en su ardiente caridad y en su celo apostólico, percibamos los efectos de tu amor y nos entreguemos sin descanso por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz semana. Muchas gracias, Padre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llamo,
corona bella de eternos flores, manojo de flores y aroma inmortal. Embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial.